El apóstol Pedro cumplió al pie de la letra las instrucciones de Jesús Lucas 24, 46 al 48, y predicó el verdadero evangelio, centrado en la muerte y resurrección del Cristo, en el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Si Pedro hubiera predicado la buena noticia que predican los miembros de la secta del jehovismo atalayado, entonces Pedro habría mencionado esa futura tierra paradisíaca. ¿Predicó eso Pedro? Nunca. Pedro le predicó el verdadero evangelio del reino al soldado romano Cornelio. Hechos capítulo 10, ¿qué le predicó Pedro? ¿Le predicó Pedro a Cornelio la futura tierra paradisíaca? ¿Le predicó Pedro el milenio? No. Veamos el evangelio del reino que Pedro predicó a Cornelio. En primer lugar le habló de cómo el Mesías anduvo haciendo el bien, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, verso 37-38. En segundo lugar dijo que el Mesías fue muerto colgado de un madero, verso 39. En tercer lugar, le predicó que Dios le resucitó al tercer día, apareciéndose a muchos, verso 40. En cuarto lugar, le predicó que Dios ha puesto al Mesías Jesús como juez de vivos y muertos, verso 42. En quinto lugar, le predicó que todos los que crean en este Mesías, recibirán el perdón de pecados en su nombre, verso 43. Mientras Pedro le estaba predicando este evangelio o buena noticia, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que oían este discurso de Pedro, verso 44. Seguidamente Pedro bautizó a los que habían creído este evangelio, es decir, Cornelio y su familia, verso 47-48. ¿Se ha dado cuenta? En todo ese pasaje de Hechos 10 no hay ni rastro de la futura tierra paradisíaca. ¿Por qué? Porque eso no forma parte del verdadero evangelio del reino que Cristo mandó que se predicase a todas las naciones. Pedro predicó a Cornelio la muerte y resurrección del Mesías, que Él es el juez de vivos y muertos, y que por la fe en Él tenemos el perdón de los pecados. Y este es precisamente el mensaje o evangelio que el Mesías dijo que se predicase en todo el mundo. Lucas 24, 46 al 48, ¿y qué diremos del apóstol Pablo? ¿Predicó Pablo la buena noticia que predican los mal llamados testigos de Jehová? Jamás. Veamos el evangelio del reino predicado por el apóstol Pablo a los judíos. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13, 15 al 39. Observe bien el evangelio que Pablo predicó a los judíos, el cual es totalmente diferente al falso evangelio del reino predicado por la secta anticristiana del jehovismo atalayado. El esquema de Pablo es exactamente el mismo que predicó Pedro. Primero, la muerte del Mesías. Segundo, la resurrección del Mesías. Tercero, el perdón de pecados en su nombre. Cuarto, la justificación por medio de la fe en él. Como puede ver, Pablo no dijo ni una sola palabra sobre la futura tierra paradisíaca, por la sencilla razón de que eso no forma parte del verdadero evangelio del reino de Dios. Veamos ahora el evangelio que Pablo predicó a los gentiles. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que el Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 1 al 4. En esos 4 versículos está resumido el evangelio que Pablo predicó a los gentiles. Veamos. El versículo 3 dice Pablo que primeramente les enseñó que el Mesías murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Por lo tanto, esa es la base del evangelio del reino, es decir, es el centro del evangelio.
Pablo dijo que primeramente les predicó a los corintios este evangelio, por la sencilla razón de que primero les predicó el verdadero evangelio, y después de predicarles el evangelio, les enseñó el resto de la doctrina cristiana, como por ejemplo la futura resurrección de los cristianos cuando el Mesías venga en gloria, 1 Corintios 15, 23, y 50 al 54, pero, repito, lo primero que hizo Pablo es predicarles el evangelio de la gracia de Dios centrado en la muerte y resurrección del Mesías, Hechos 20, 24, en todo ese capítulo 15 de 1 Corintios no hay ni rastro de la futura tierra paradisíaca. En definitiva, el evangelio que predican los falsamente llamados testigos de Jehová es un falso evangelio, el cual jamás predicaron los apóstoles del Cristo, y este falso y pervertido evangelio está bajo el anatema de Dios, Gálatas 1, 6 al 8, como también lo está el trinitarismo, el paterfilismo, y muchas otras sectas más. 3. Los falsos ungidos del jehovismo atalayado enseñan que ellos son la mujer de Apocalipsis 12, la cual escapará a un lugar preparado por Dios en el desierto, para ser alimentada y protegida durante 1260 días literales, y que corresponden a los 42 meses de Apocalipsis 13, 5. Según esos falsos ungidos, esa profecía del Apocalipsis 12 se cumplió desde el año 1919 al 1922, cuando los líderes de esa secta falsa fueron perseguidos por el gobierno. Sin embargo, la interpretación que los falsos ungidos dan de esa profecía de Apocalipsis 12 es totalmente falsa y diabólica, fruto solamente de las mentes enfermas de esos engañadores y asesinos, ya que de ninguna manera esa profecía de Apocalipsis 12 se cumplió en el período de 1919 al 1922, eso es una estúpida y pervertida interpretación. Ya que la profecía de Apocalipsis 12 dice bien claro que esa mujer escapará a un lugar en el desierto, preparado por Dios, para que sea alimentada durante 1260 días, y que corresponden a los 42 meses de Apocalipsis 13, 5, nada de esto se cumplió en esos falsos ungidos de esa secta. Por la sencilla razón de que esa pandilla de engañadores diabólicos no son la mujer de Apocalipsis 12, esos 1260 días durante los cuales la mujer estará protegida en un lugar en el desierto corresponden a los 42 meses del gobierno mundial de la bestia, Apocalipsis 13, 5, es el mismo periodo de tiempo. Por lo tanto, esto significa que esa mujer estará en el desierto durante esos 42 meses de gobierno mundial de la bestia, y ese periodo de 42 meses o 1260 días terminarán cuando el Cristo venga en gloria y destruya el gobierno mundial de la bestia, Apocalipsis 19, 11 y 19 al 20. Por lo tanto, esos 1260 días terminarán cuando el Cristo venga en gloria y acabe el gobierno mundial de la bestia. Ahora bien, resulta que, según los diabólicos falsos ungidos de esa secta, esos 1260 días terminaron en el año 1922. Vale, pues ahora que ellos demuestren al mundo que en el año 1922 el Cristo vino en gloria a juzgar a las naciones, y el gobierno mundial de la bestia fue destruido, esto jamás lo van a demostrar. Al contrario, lo que demuestra todo esto es lo falsarios que son esos engañadores y falsos ungidos, y hasta qué punto de idiotez mental pueden llegar en sus ridículas y falsas interpretaciones de la profecía bíblica. Esa mujer de Apocalipsis 12 no será la iglesia de Dios, y ni siquiera serán cristianos, porque esa mujer dio a luz al Cristo, es decir, el Cristo el Hijo varón procede de esa mujer, sin embargo, es la iglesia la que procede del Cristo, por lo tanto, esa mujer no es la iglesia del Cristo. ¿Quién es entonces esa mujer de Apocalipsis 12 que escapará a un lugar en el desierto durante 1260 días? Esa mujer representa al Israel ortodoxo, del cual procede el Mesías, y las 12 estrellas representan las 12 tribus de ese Israel ortodoxo o religioso, Génesis 37, 9 al 10, esta es la correcta interpretación de la mujer de Apocalipsis 12, la cual armoniza con el resto de la Biblia, sin embargo, la interpretación que nos ofrece el jehovismo atalayado es de lo más falsa y ridícula, fruto solamente de sus mentes perversas y engañadoras. Por lo tanto, decir que esa mujer representa a los falsos ungidos de esa secta asesina y falsaria del jehovismo es una de las doctrinas más falsas, diabólicas y estúpidas que los tipejos más embusteros se puedan inventar. Esta profecía de Apocalipsis 12 aún no se ha cumplido, sino que se cumplirá en el futuro. Ninguna parte de esa profecía de Apocalipsis 12 se ha cumplido todavía, es decir, ni Satanás, ni sus ángeles, han sido arrojados aún a la tierra, ni tampoco la mujer de esa profecía ha escapado a un lugar en el desierto, durante 1260 días o 42 meses. Se despide Dante Bíblico.